Hola de nuevo amigos de Redes Zone, continuamos con el análisis de la cámara IP Edimax IC7112W y vamos a ver en este caso cuál es el menú de configuración web. Tal y como hemos ya adelantado, además de las aplicaciones tanto para iOS como Android, existe un menú de configuración web con unas opciones mucho más avanzadas y que permite al usuario configurar, por ejemplo, como almacenar las imágenes en servidores FTP o otro tipo de parámetros. Por este motivo, ahora vamos a ayudarnos de un navegador web, vamos a acceder utilizando en este caso la dirección IP de la cámara y vamos a introducir las credenciales de acceso que por defecto nosotros hemos fijado. Bien, como podéis ver, es el menú de acceso web característico que poseen casi todas las cámaras de este fabricante. Vamos a poner el menú en español. Bien, como podéis ver, aquí tenemos dos opciones. O bien almacenar capturas de lo que estamos viendo en un dispositivo NAS o bien en una tarjeta micro SD, que como ya sabéis la cámara posee una ranura micro SD. Bien, pues con esto lo que podemos hacer es un mando en el cual pues podemos, como podéis ver, manejar la cámara, la podemos rotar, bajarla un poco más, un poco más, un poco más, es decir, va perfectamente, o sea, no existe ningún tipo de problema. Entonces, esto digamos es la pantalla principal y ahora nosotros nos tenemos que mover al menú de configuración. En el menú de configuración pues tenemos unos apartados básicos que, como podéis ver, son básico, vídeo, eventos, configuración de almacenamiento, panorámica e inclinación, sistema y estado. En básico podemos encontrar lo que está relacionado con la configuración de red del dispositivo, es decir, por ejemplo, en red podemos ver todos los parámetros que se ha obtenido con respecto a la dirección IP, máscara de red, puerta de enlace, DNS primario, DNS secundario. Digamos que estos no son válidos porque el tipo de red es DHCP, por lo tanto estos no los está cogiendo. Estos en algún momento fueron fijados y se han quedado ahí, pero en estos momentos la cámara está utilizando el DHCP de nuestro router. En el aspecto inalámbrico, bien, como podéis ver, se puede manejar todo lo correspondiente a las redes Wi-Fi. Como podéis ver, bueno, pues aquí tenemos una serie de redes inalámbricas, el modo en el que funciona, la banda, el SSID al que se encuentra conectado, después, bueno, se puede configurar el canal, tipo de codificación, la clave, etcétera. Incluso hacer uso de WPS si el router, pues en este caso, fuese compatible. También podría, por ejemplo, utilizarse un servicio de DNS dinámica, pero no es muy recomendable, más que nada porque solo son compatibles con los dos son de pago, y teniendo el servicio cloud del fabricante pues no merece la pena para acceder de forma externa a la cámara, sobre todo si por ejemplo pues nos podemos ayudar de las aplicaciones móviles, pues es un poco innecesario. Aquí tenemos el RTSP, también podemos ajustar la fecha y hora, los usuarios, aquí podemos dar de alta los usuarios y por ejemplo ajustar permisos a la hora de acceder a la imagen o si pueden modificar o no la configuración de esta. El servicio UPnP y el servicio Bonjour, que bueno, no tiene mayor utilidad. Con respecto al vídeo, en primer lugar se puede configurar los perfiles de la imagen, es decir, qué calidad, qué parámetros existen en un perfil HD, qué parámetros existen en un perfil SD, como por ejemplo la velocidad máxima en bits, la velocidad máxima del fotograma, que en este caso bueno son 15, pero lo podemos subir a 30 y la calidad de la imagen mejoraría de forma sustancial. Lo mismo sucede con el SD, que se puede subir o bajar en función de lo que el usuario quiera. También se puede ajustar para la calidad del móvil. Como podéis ver, consume muy poco ancho de banda. Esto sin lugar a dudas es algo muy beneficioso para aquellos usuarios que tengan una velocidad de subida pobre, algo que es bastante habitual si estamos hablando por ejemplo de conexiones ADSL, que suele ser la tónica general en nuestro país, por desgracia. Con respecto al aspecto de la imagen, pues se pueden configurar los parámetros que muchas veces pues hemos tocado en un televisor o en un monitor: el brillo, el contraste, la saturación, la precisión, etcétera. Podemos configurar más, menos, más oscuro, más claro, etcétera. Bueno,
Y en cuanto a la visión nocturna, pues aquí es o activar o desactivar, no hay mucho más que se pueda hacer. En lo referido a eventos, tenemos dos opciones. Activar la detección de movimiento y después notificar este tipo de evento. Entonces, hay dos opciones que no son excluyentes, es decir, pueden estar todas activas. Una es que se pueda enviar al FTP y a una notificación al correo electrónico, o bien una notificación al correo electrónico, al FTP, y guardar en el almacenamiento local de la cámara, es decir, en un NAS o en un SD que se indique. Y después fijar el tiempo de grabación en el momento que se produce ese evento. Por lo tanto, aquí el usuario pues es libre de fijar si es 3, 1 o 5 minutos, tal y como se puede ver. Después es muy importante fijar la región de detección de movimiento, es decir, un usuario puede estar puede querer que, por ejemplo, esta región tenga una mayor sensibilidad, y sin embargo esta otra pues tenga menos sensibilidad, porque por aquí pasan personas, animales o lo que sea. Entonces pues el usuario podrá, digamos, complementar las zonas, incluso solaparlas, pero ajustar diferentes sensibilidades y el umbral de detección para que salte o no una notificación. Y después, en lo referido a la configuración de programa, esto lo único que viene a decirnos es que la detección de movimiento se puede programar, por ejemplo, cuando nos vamos de casa, es decir, por ejemplo, en horario de oficina, y desactivar, pues por ejemplo, a las 9 de la noche, a las 8 de la noche cuando lleguemos, hasta las 8 del día siguiente cuando abandonemos la vivienda. De esta forma, bueno, pues nos evitamos tener que estar deseleccionando y seleccionando esta opción para que no nos lleguen notificaciones al móvil, o desenchufando la cámara para que no se produzcan estos eventos, lo cual pues es algo muy a tener en cuenta. En lo referido a las notificaciones, bueno, pues esto es muy sencillo realmente, porque aquí tenemos la opción de configurar un correo electrónico, bien un FTP que podemos tener creado en un NAS o en un dispositivo remoto. Después el tipo de notificación push que se envía a los dispositivos móviles, y la notificación HTTP, que bueno, esto es nuevo y tampoco tiene mucho sentido porque realmente solo hay una. Entonces, bueno, es un poco redundante esta sección desde nuestro punto de vista. En lo referido a la configuración del almacenamiento, tal y como se puede ver, pues tenemos el directorio de almacenamiento, que en el caso que podemos elegir si es tarjeta SD o NAS, y el perfil de vídeo que se almacena. En función del espacio que tengamos, pues podemos elegir uno u otro. Esto ya es a gustos de los usuarios, evidentemente. En lo referido a configuración del programa, pues esta es la misma, es lo mismo que hemos visto anteriormente. Aquí lo único que se puede programar es de qué franja horaria a qué franja horaria se excluye o se incluye la grabación de vídeo en estos medios. Aquí podemos configurar un NAS, la ruta de la carpeta que hayamos compartido. Debemos utilizar un nombre de usuario, por lo tanto pues tendremos que crear uno solo para la propia cámara, o bien uno que ya tengamos creado. La configuración de la tarjeta SD pues es más o menos similar. Aquí te aparecería, si tuviésemos una tarjeta micro SD instalada en la cámara, aparecería, y pues aquí podríamos elegir la grabación de ciclo, la grabación de un evento, o etcétera, y la duración de los mismos. Y en lo referido a la gestión de archivos, pues esto realmente lo que se trata es de un módulo que te permite ver los archivos que se han ido grabando, las fotografías que se han ido realizando, y proceder a su eliminación o gestión pues de una forma sencilla y desde la propia interfaz web de la cámara, sin necesidad de tener que sacar la tarjeta y volverla a meter en, pues, por ejemplo, un adaptador y meterla a un portátil o un ordenador de sobremesa. Como no tenemos ninguna tarjeta SD, pues no podemos acceder a algunas opciones, así que pasamos de apartado. En lo referido a panorámica e inclinación, como sabéis, es un cabezal robotizado, por lo tanto, pues tenemos la opción de fijar, por ejemplo, la velocidad a la que se produce el movimiento, la distancia que se produce entre, digamos, una posición u otra, y después la calibración, que puede ser automática o no. En este caso no está activada que sea automática, así que tampoco es algo a tener en cuenta.
En lo referido a predeterminado, pues digamos que, para que nos entendamos todos, son posiciones de las cámaras. Entonces, por ejemplo, girado a la derecha, orientado hacia arriba y orientado hacia la izquierda. Entonces son posiciones que se pueden predeterminar y que después la cámara es capaz de reproducir. Incluso se puede hacer bucles para que, digamos, se mueva entre esas tres posiciones en ciclos. Después, en lo referido al sistema, tenemos algo básico que, como podéis ver, es el nombre de la cámara y la contraseña de la cuenta en la que nos encontramos, que aquí, desde aquí la podemos cambiar y apagar, por ejemplo, también los indicadores LED. Una configuración más avanzada que está relacionada única y exclusivamente para actualizar el firmware. Hacer una copia de seguridad o restaurar una si la hemos liado con la configuración y la cámara no funciona de forma correcta, o bien restablecer a valores de fábrica. Entonces, lo que aquí hay dos opciones y nunca está de más es que se puede restablecer a valores de fábrica la configuración software de la cámara, exceptuando la configuración de red, por lo que la cámara mantendría este aspecto, es decir, seguiría conectada a la red Wi-Fi con los parámetros de red que nosotros hemos fijado, o bien tenemos la opción de que se restablezca por completo. Y después el servicio en la nube, que esto, como hemos dicho antes, si no queremos recurrir a un dominio DIN DNS de pago, que como hemos visto solo existe en OIP y DIN DNS, pues el servicio en la nube pues nos ayuda a que la cámara sea visible pues desde otros dispositivos, como por ejemplo un móvil con sistema operativo iOS, Android, o desde nuestro propio ordenador de forma remota. Con respecto al estado, es simple y llanamente información relacionada con el sistema. No tiene nada más de chicha. O sea, esto es la información ahora mismo de los valores que tiene y después el registro del sistema en busca de posibles errores, funcionamientos anómalos o cualquier problema que pueda existir. Por lo tanto, un menú de configuración web, que es muy completo, a la altura de lo que nos tiene acostumbrados el fabricante y que permite una gran cantidad de opciones. O sea, nos encontramos ante un dispositivo inteligente que pertenece al Internet de las Cosas y que el usuario puede configurar hasta un alto grado, alcanzando incluso franjas horarias en las que el dispositivo debe detectar movimientos y notificarlos, o solo debe detectarlos y no notificarlos, pero sí grabar la imagen en un dispositivo NAS o otro tipo de almacenamiento, etcétera. Por lo tanto, el menú de configuración web se encuentra a las alturas del dispositivo y creemos que es una interfaz muy amena, muy intuitiva y que ayuda a las tareas de los usuarios, pues a configurar ciertos aspectos de la cámara, a dar de alta a usuarios, etcétera. Por lo tanto, el menú web de la IC7112W de Edimax es sin lugar a dudas más que notable su calidad y su ayuda al usuario.